La concentración. ¿Alguna vez hemos hablado de la concentración? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces hablamos de la concentración porque es algo absolutamente relevante para nuestra vida. Si queremos hacer algo, nos tenemos que concentrar. Si queremos alcanzar algo en nuestra vida, algún tipo de meta, tiene que haber esa concentración. Y dentro del Evangelio es algo absolutamente esencial, que nos tenemos que concentrar. Ahora, ¿por qué yo me tengo que concentrar en el Evangelio? ¿Por qué? Es una pregunta interesante. Tenemos que darnos cuenta de que Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta el 1948, perdió su nación. Israel no tenía nación. Desde el año 70, en el que hubo la destrucción del templo y tuvieron que salir de Jerusalén por el Imperio Romano, han estado vagando durante siglos y siglos y siglos, no han tenido nación. Hasta el año 1948, y mirad todos los problemas que ha habido hasta ahora, sin entrar en política. Pero vemos cómo ellos lo perdieron todo. El pueblo de Dios también perdió muchas cosas. La etapa más esplendorosa fue antes de que ellos, en el año 1313, dejaran de ser perseguidos. No tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que la Iglesia creciese cuando fue aceptada y fue además llamada como la religión principal del Imperio Romano. Pero cuando ellos pudieron disfrutar más del Evangelio era cuando estaban perseguidos. Por eso, desde el año 313 hasta el 1517, la Iglesia ha sufrido muchísimo. La Iglesia ha perdido el valor del Evangelio. La Iglesia perdió la esencia de Jesucristo. Lo ha perdido todo. Hasta que ese año 1517 hasta hoy, 2024, vemos que la Reforma ha querido llevar otra vez el Evangelio al pueblo. Y ha querido otra vez tomar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la gracia, y ponerlo por encima de otras cosas que estaban colocadas que eran innecesarias. Esta es la esencia del Evangelio. Pero esto es algo que nosotros tenemos que continuar ahora. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Qué van a hacer nuestros hijos de aquí hasta el año 2080? 2080, eso parece como que nunca va a llegar. Nuestros hijos llegarán a ese año, pero ¿qué va a ocurrir durante esta sociedad? Las redes sociales, ¿qué serán? Llegaremos a ese metaverso en el que viviremos más en el mundo digital que en el mundo real. Trabajaremos desde casa, habrá robots que nos quiten el trabajo. La iglesia no sé cómo estará. El Evangelio no se podrá predicar. La Biblia estará posiblemente perseguida porque habrá muchas cosas que no estén acordes con la sociedad. ¿Qué va a ocurrir con los remanentes? ¿Y qué va a ocurrir con las siguientes generaciones? Que hablando algunas veces entre nosotros decimos qué lástima a ellos que tengan que vivir el mundo que les dejemos, porque si hoy en día es complicado, imagínate lo que tenga que suceder de aquí a 20 años. Por esto nosotros nos tenemos que concentrar para no perder el Evangelio. Nos tenemos que concentrar para no perder el mensaje de Jesucristo. ¿En qué nos tenemos que concentrar? Pues aquí vamos a hablar de muchas cosas hoy. En primer lugar, nos tenemos que concentrar en aquello que Jesucristo nos ha dado. No busquéis más cosas nuevas, interesantes y divertidas. Buscad únicamente lo que Jesucristo os ha dado. No busquéis en iglesias y en pastores y en predicaciones de cosas que no lo que Cristo nos ha entregado. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que Cristo te ha dado? ¿Cuáles son las promesas que Cristo te ha hecho? Luego, concéntrate en las respuestas que Dios te ha dado. Piensa, ¿cuál es tu respuesta? Y aquí es cuando muchos vamos a decir, no lo sé, no tengo respuesta. ¿Sabes por qué no tenemos a veces respuesta? Primer mensaje de año, porque no esperamos. Porque no esperamos haciendo lo que tenemos que hacer, no esperamos donde tenemos que esperar. Y las respuestas se pierden por el camino. Ahora piensa cuál es la respuesta que Dios me ha dado. Ahí me tengo que concentrar.
en ese sí, en ese no o en ese espera. Ahí es donde yo tengo que empezar a concentrarme. ¿Qué es lo que Cristo me ha dado? ¿Qué es lo que Jesucristo nos ha entregado? Nos ha entregado la respuesta de ser hechos hijos de Dios. Para empezar, es decir, yo como hijo de Dios tengo todo el respaldo del trono de los cielos. Y las obras del reino celestial llegan a mi vida. Eso es lo primero en lo que yo me tengo que concentrar, que tengo un respaldo enorme, mucho más que cualquier país, que cualquier sociedad o que cualquier multimillonario. ¿Cuál es mi respaldo? Todo, y absolutamente todo es el respaldo que yo tengo. ¿Qué es lo que Cristo me ha entregado? La gracia en la cual yo ahora mismo soy salvo y en la cual yo tengo que experimentar libertad. ¿Qué es la gracia? Que no tengo que esforzarme, tengo que disfrutar. Por eso nosotros tenemos tanto esa palabra, que una vez alguien me dijo, es que utilicé mucho la palabra disfrutar. Mucho disfruta esto, disfruta lo otro, porque el evangelio es eso. Y me dice, ya, pero es que, ¿cómo vas a disfrutar en medio de los problemas? Es que la gente se ofende. Digo, es que lo que hay que comprender es que los problemas hay que pasarlos de tal forma que yo disfrute experimentando que Cristo está conmigo, que tengo ese respaldo y que no necesito nada. Ahí es cuando yo disfruto de los problemas. Poniendo el ejemplo de siempre, ponme un examen mañana, pero dame hoy las respuestas del examen. ¿Cómo vas a disfrutar ese examen? ¿A que sí? Madre mía, dame, papá, y lo pones todo despacito, tranquilo, buena letra, todos los puntos, perfecto. Yo una vez en el seminario hicimos un examen y el profesor nos dio las preguntas. Lo que pasa es que nos dio una. Tenéis que desarrollar todos los principios bautistas. No era tan fácil, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces los preparé, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, lo desarrollé. No sé si me puso no creo que me pusiera un 10, porque un 10 en el seminario es para el Señor. Para los alumnos nos quedaremos como mucho en un 9. Pero era esa la respuesta. Otro día tuve que hacer otro examen, teología sistemática, muy complicado. Lo que pasa es que el día del examen yo no pude ir, estaba enfermo, y mis compañeros me dijeron, pues mira, te aconsejo que te estudies esto, esto y esto, ¿vale? Un poco así por encima. Y como ya conocía las respuestas, ojalá que nunca escuche esto de mi profesor, fui al examen sabiendo lo que tenía que estudiar, por lo menos cosas seguras. Lo estudié todo porque no me dijeron todas las respuestas, fueron medio buenos o medio malos, no sé cómo mirarlo. Entonces fui y saqué un 9,70 y pico. De esos que dice el profesor, mirándome con cara de vaya, qué bien te ha salido este. Si yo conozco las respuestas, yo soy feliz. Dame examen, dame pruebas, dame problemas, porque ya tengo la respuesta. ¿Cuál es el problema? Disfruta en medio de todo. Disfruta de sacar esa buena nota, ese buen examen. Saboréalo. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo no tengo la respuesta. Y ahí es cuando estamos todos tirándonos de los pelos con las ojeras, porque hemos acostado tarde, y que entrará esto, entrará lo otro, te has estudiado no sé qué, ostras, esto también entra en el examen. Y empezamos a sufrir porque no sabemos las respuestas. Pero ¿cuál es la concentración que yo tengo que tener? Que ya lo tengo todo, que tengo la llenura del Espíritu Santo que está de mi parte. Es decir, conglomerando todo, poniéndolo todo junto, las obras del Dios Trino. Respaldo del trono celestial, la llenura del Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo. Y todo eso está conmigo. Concéntrate en eso. Concéntrate en eso. Que tu vida sea disfrutar de estas tres cosas, de las obras del Dios Trino en tu vida. Si conseguimos unir esto, no vamos a necesitar nada más. Pero requiere de nuestra concentración. ¿Qué ocurrirá cuando nosotros nos concentremos? Que van a llegar las evidencias a nuestra vida. Y eso se ve. Cuando yo estoy concentrado en algo, luego tiene un resultado en mi vida. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 3:15. ¿Cuál es la respuesta de Génesis 3:15?
que ante el problema de estar separados de Dios, atrapados por el pecado y ante las obras de Satanás, la Virgen concebirá un niño. Es decir, la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. ¿Cuál es la respuesta? Que ante mi problema en el cual yo no puedo salir, Dios ya me está dando una respuesta. ¿Qué hicieron? Vamos a concentrarnos en el pacto. Y ese pacto ha ido creciendo en Israel a través de la imagen del Mesías. El Mesías, el que estaba profetizado desde Génesis, que iba a pisar la cabeza de la serpiente. ¿En qué tiene que concentrarse en Israel? Israel tiene que concentrarse en el Mesías. Va a llegar Jesucristo. En eso me tengo que concentrar yo, que las obras de Satanás ya están pisadas a través de Jesucristo. Éxodo 3:18, ve tú con los ancianos de Israel y dadme culto. Concentraos en lo que yo voy a hacer. ¿Quién soy yo? Tú eres nuestro Señor. Concéntrate en eso. ¿Cuál es el pacto que yo te voy a dar? Que nos vas a sacar de Egipto. Concéntrate en eso. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Darte culto, Señor, y obedecer e ir para adelante. Concéntrate en eso. Esa fue la esencia. Por eso luego en el capítulo 12 vemos el sacrificio del cordero puesto en las marcos de las puertas, al igual que semeja esa sangre en la cruz de Cristo. El cordero, ¿quién es? ¿Qué dijo Juan el Bautista? El cordero que viene a limpiar el pecado del pueblo. ¿Pero por qué el cordero? Para que todo el mundo que estuviese dando sacrificios durante toda su vida, durante todas las generaciones, se diese cuenta de que Él era la imagen por la cual nosotros hacemos los sacrificios. Él es la Pascua. Él es quien va a limpiar el pecado y quien nos va a hacer libres. Esa es la respuesta. Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá un niño y ese niño será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. No otro, Dios mismo con nosotros. Y eso será para nuestra salvación. Y ya está, no hay nada más. ¿Pero en qué me voy a concentrar? En que Dios está conmigo. En que Jesucristo es la respuesta que necesitábamos. En que todo el Antiguo Testamento te está llevando hacia un punto que es que Dios mismo ha llegado a la tierra para salvarme. Esta es la concentración. Mateo 16:16. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que ser enviado, tú eres aquel que desde el comienzo la Biblia hace testimonio para que hoy podamos ser salvos. Y se concentraron en ello. Y Pedro se concentró hasta el punto en el que él pudo ser líder de la iglesia de Jerusalén y pudo ayudar en ese comienzo a la iglesia primitiva para que saliese hasta el mundo. Pedro pudo concentrarse en que Jesús es el Cristo. ¿Cuántas cosas hizo Pedro? Hay una cosa que hizo que todos nos acordamos, que es en el jardín del Getsemaní, cuando van a atrapar a Jesús. ¿Qué es lo que hace Pedro? Coge la espada y hay gente que dice, claro, fue y le cortó la oreja. Sí, le cortó la oreja, pero cuando tú coges una espada a un soldado que viene hacia ti y quieres interceptarle para que no capture a tu señor, tú no vas con cuidado y dices, espérate, ponte de perfil, quítate el casco que te voy. No. ¿A dónde fue? Fue a la cabeza. Pedro fue a matar a un soldado. Bueno, y si le dejan, acaba con todos. Pedro fue a acabar con ese soldado. ¿Fue a dónde? A la cabeza. Lo que pasa es que al esquivarle, le quitaría la oreja o un trozo de la oreja. Pedro hizo eso. ¿Y por qué Jesús le sanó y le hizo crecer otra vez la oreja? Hay gente que le da muchos sentidos raros. Yo tengo una explicación muy sencilla. En el momento en el que Pedro le corta la oreja a un soldado romano, automáticamente es hombre muerto. Ese hombre va a juicio y Pedro va a juicio y Pedro es asesinado. Pedro tiene que morir, porque a través de la ley tú no puedes atacar a un soldado romano.
ese soldado va con su orejamal y va al juicio, mira lo que me ha hecho Pedro. Pedro, a morir, automáticamente. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús en ese momento restaura, hace primero lo que hizo siempre, que fue sanar, a través de la misericordia. Le restaura la oreja y lo que hace es eliminar la prueba de la culpa de Pedro. Esa era la muestra y era la evidencia de que Pedro tenía que morir. ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues lo que hace el Cristo. Quita la culpa. Ya está restituido. No hay nada que perder. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque Pedro tenía que ser aquel que en Hechos capítulo 2 que hemos leído hoy se levantase delante de todos y dijese: Jesús es el Cristo. Porque tenía que ser aquel, capítulo 3, en el que juntamente con Juan fuese al cojo y le dijese: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo y ahora da testimonio de él. Pedro tenía que ser aquel que se enfrentase contra el concilio y les dijese: me da igual lo que me hagáis, yo voy a seguir predicando que Jesús es el Cristo. Y otra vez en el capítulo 5 dando el mensaje. Llegando en el capítulo 6, el mensaje de Esteban, en el cual él, en vez de huir, se queda en Jerusalén para ser plataforma de los que se van. Capítulo 8, tiene que ir a ver lo que está ocurriendo en Samaria y darse cuenta de que el evangelio también es para los samaritanos. Capítulo 10, tiene que ir a casa de Cornelio y tiene que ver con sus propios ojos que el evangelio es para todo hombre y mujer independientemente de su condición y de su raza. Y eso luego lo tenía que llevar más adelante al concilio de Jerusalén para decirle a todos que el evangelio no es para los judíos, que el evangelio es para todos. Que Jesucristo es para todo el mundo, aquel que en él cree. Será salvo y tendrá la vida eterna. ¿Por qué Jesús salvó a Pedro? Restaurando la oreja de ese hombre, que de hecho conocemos el nombre de ese hombre, lo que pasa es que ahora se me ha olvidado. Porque Jesús necesitaba que Pedro viviese para poder dar su vida por los demás. Necesitaba que Pedro tuviese una vida de concentración dentro del pacto para poder hacer la evangelización del mundo. ¿Qué es lo que hace Jesús con nosotros? Jesús limpia nuestras faltas, nuestra brutez como la de Pedro, nuestros errores, nuestros defectos, los cubre para que nosotros podamos ir hasta el campo a testificar el evangelio. Esto es en lo que nos tenemos que concentrar. Que dentro de Jesucristo lo tenemos todo. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios te habla de la obra de Jesucristo. Y además te dice que la obra de Jesucristo es suficiente. ¿Cuál es el resultado? Capítulo 3 del 1 al 12, como hemos dicho, se levanta el cojo y es de testimonio para todo el mundo. En el nombre de Jesucristo hay poder. Capítulo 7, por causa de la persecución de Esteban, tienen que salir todos huyendo para dar testimonio y ser testigos hasta el último de la tierra. Y estaban concentrados en Jerusalén hasta que se dan cuenta de que esa concentración en Jerusalén tiene que ser para salir a todo el mundo. Hechos capítulo 8, ¿qué es lo que hizo Felipe? Concentrado en las palabras y lo que Jesús les había dado y concentrado en la respuesta, que era la persecución, fue al campo de Samaria para testificar el evangelio. Y más adelante, del versículo 26, versículos siguientes hasta 40, tienen la sensibilidad dentro de la concentración en lo que Dios le ha dado y en la respuesta que él tenía, de ir ahí en medio de un camino a encontrarse con un señor etíope y darle el evangelio. A día de hoy, en Etiopía, hay muchos cristianos los cuales reconocen que ese fue el comienzo de su fe. Que ese señor, ese etíope, y ahí están los registros históricos, llevó el evangelio a Etiopía y a través de ese acto, a día de hoy hay muchos cristianos en Etiopía. Porque Felipe, el diácono, se pudo concentrar en lo que Jesús le había dado a él personalmente como miembro de la iglesia primitiva que estaría juntamente con Jesús y seguramente en ese monte de los olivos durante 40 días, y vio las respuestas.
Sí, una persecución, respuesta de Dios, y ahí, concentrándose en eso, vio la respuesta en el campo. Para terminar con este segundo mensaje de Año Nuevo, el pastor Río nos decía, tenemos diferentes misiones. Yo sé que ahora mismo para la Iglesia de Aposento Alto hacer esto es prácticamente imposible. Es muy difícil, pero es una meta y es un desafío, y al menos tenemos que obtener la esencia de lo que quiere decir. Tenemos que disfrutar literalmente es el fin de semana de los 3 días. ¿Qué es eso del fin de semana de los 3 días? Tiene la visión de que si los remanentes pueden experimentar este fin de semana dentro del pacto y dentro de la Iglesia, pueden crecer con todo el poder y con todas las respuestas en su vida. ¿Cuál es esta esencia? El viernes tiene que ser un día donde los remanentes encuentren su sanidad. Remanentes pequeños y grandes, no hay límites, como ya sabéis. Es donde hay que encontrar la sanidad para sus vidas, para sus heridas, para sus circunstancias, para sus pensamientos, para los problemas que tienen en su familia. Para todo tienen que encontrar la sanidad. El sábado es el día donde ellos tienen que levantarse como cumbre, donde pueden obtener el mensaje y las herramientas para poder comunicar con el resto del mundo en ese nivel. Y luego el domingo es el día de la respuesta y de acción de gracias. Claro, ¿cómo podemos hacer eso en la iglesia de Aposento Alto? Claro, una iglesia muy grande, pues sí, puede buscar habitaciones, cosas, pero es muy difícil hacer esto. Pero es lo que dice, si no levantamos a los remanentes, ni nosotros mismos primero, en estos 3 puntos, de una forma concentrada, es muy difícil que podamos tener respuesta en nuestra vida. Es muy difícil porque, ¿cuál es la meta? Fin de semana de los 3 días. ¿Pero qué es lo que a veces hacemos? Vivimos nuestra vida de fe de 2 horas. ¿Cuáles son las 2 horas que vivimos nuestra vida de fe? Pues de 11 que venimos a dar culto, pues 2 horas, incluso menos, porque ya nos vamos a casa. No puede ser ese tiempo. Ponle la media hora del mensaje del miércoles a través de internet. No es suficiente. Eso no es concentrarse. Eso no es concentrarse. Eso no es vivir dentro del pacto. ¿Qué es lo que Dios nos llama? Concentración 24 horas. 24 horas no son 2 días a la semana. 24 horas, 7 días a la semana. Y ahí es cuando yo voy a poder obtener el poder. Si mi vida de fe se queda en 2 horas a la semana, ¿cuál va a ser la respuesta? Voy a estar muerto espiritualmente, no voy a tener fuerza. ¿Tú te imaginas a los jugadores del Real Madrid entrenando 2 horas a la semana? Es impensable. No puedes entrenar 2 horas a la semana. Porque hoy, esta noche, cuando juegue contra el Fútbol Club Barcelona, ¿qué van a hacer? No van a poder. Va a ser imposible. Pero como han entrenado durante toda la semana más de 2 horas y lo llevan haciendo toda su vida de una forma concentrada y absoluta, esta noche van a ganar. Esta noche el Madrid va a ganar. Van a ganar. Porque están concentrados y viven su vida para el fútbol. Por eso ellos pueden tener éxito y pueden ganar millones. ¿Cuánto ganamos nosotros? Porque no estamos concentrados en lo que Dios nos ha dado, ni en nuestros talentos, ni estamos en la cumbre. No es importante el dinero, en absoluto. Lo que es importante es concentrarnos en lo que Dios nos ha dado y en las respuestas que nosotros tenemos. Ahí es donde nosotros vamos a poder obtener la bendición. Por eso, ¿cuál tiene que ser nuestra vida de fe? 24 horas conectados. Tenemos el diario de oración, tenemos los mensajes de la sede central, tenemos nuestros propios mensajes. Vamos a concentrarnos en el mensaje que Dios nos dio el domingo, vamos a hacer fórum con nosotros mismos, familia, hora, mañana, tarde y noche, títulos de oración de la iglesia, los propios, los de los mensajes. ¿Queréis más? Porque tengo más en internet para daros, tengo más en el disco duro, tengo no sé cuantísimos mensajes para poder ofrecer, que tengo ahí que me dio una de Josué, toma, mensajes antiguos de aquí, de esto, del otro, no sé qué, no sé cuántos, hay mucho. Os doy páginas web, conectaros con nuestras iglesias de nuestra misma denominación.
No es por oportunidades, es por nosotros mismos que estamos concentrados en nuestra vida, en nuestro yo y en nuestras circunstancias. Cuando yo me concentre dentro del Evangelio y yo empiezo a tener los hábitos, porque esto es cuestión de hábitos, no es cuestión de otra cosa, y me tenga los hábitos correctos para concentrarme dentro del Evangelio, ahí es donde yo voy a obtener respuesta. Porque empezaré a vivir por el Evangelio y no para mí. Y cuando vivo por el Evangelio, Dios entonces me ayuda y me da todas las herramientas que yo necesito. Cuando vivo para mí, yo me busco mis herramientas y yo me busco mis consecuencias y me busco mis respuestas. Quedaros únicamente con esta esencia de los fines de semana de los 3 días, donde ahí está la sanidad, está la cumbre y luego está la respuesta, que es el domingo dar culto a Dios con acción de gracias. Concentrarnos es lo importante, mientras que esperamos en lo que es eterno. Tenemos ya los 2 mensajes de Año Nuevo, en la semana que viene acudiremos al tercero. Dios y Padre que estás con nosotros en todo momento y en todo lugar, ayúdanos a poder enfocar nuestras vidas hacia lo más importante y lo esencial y lo que realmente es único para nuestra vida, que es ese Evangelio que primero experimentamos a través de la obra de Jesucristo, siendo nuestro Salvador y Rey. También disfrutamos a través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos da el poder para poder ser esos testigos, y también tenemos el respaldo del trono celestial a través de esas obras del reino de los cielos que llegan a nuestra vida y a nuestro campo para que podamos ver las evidencias de que tenemos ya la victoria asegurada por adelantado. Queremos orar y queremos pedirte que nos des la gracia para concentrarnos en tu palabra, concentrarnos en tu obra y concentrarnos en tu plan perfecto. Que dejemos nuestros pensamientos, intenciones y propósitos para tomar los tuyos. Que dejemos nuestro corazón para así experimentar el tuyo, ese corazón que es perfecto, ese corazón que es justo y ese corazón que mira hacia los demás. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.